Economista, el dólar ecuatoriano, este ecuadólar o la dolarización a la ecuatoriana, ¿qué tan peligrosa es y qué tanto se podría sostener? Bienvenido. Buenas tardes a la ciudadanía que nos escucha, María José y Fabián. A ver, eso está muy interesante. El correísmo siempre ha cuestionado la dolarización. Le puedo dar evidencias muy rápidas, ¿no? La dolarización se implementa en enero del 2000. En el transcurso del año 2000, a propósito, Luisa González mintió en el debate porque el trabajo, el ensayo de Diego Borja no es antes de la dolarización, fue ya una vez adoptada la dolarización. Aquí nos corrigió, dijo que no era un ensayo, dijo que era un artículo. Era un artículo, es un ensayo. Es un artículo porque es parte de es de la revista Ecuador Debate. Así es. Ya, ahí él plantea la necesidad de salir de la dolarización y el cuestionamiento inclusive de tipo ideológico. Luego, unos pocos años, no tengo aquí el documento, serán 2 años después, hay un artículo de Rafael Correa en el que precisamente dice que es un error técnico, que hay cosas imposibles en la vida y que la desdolarización no es una de esas. Es decir, que hay que ir a desdolarizar. Claro, que el peor error que pudo cometer Ecuador fue dolarizarse. Eso lo ha dicho, pero yo me estoy refiriendo a evidencias concretas, 2 artículos que se los puede encontrar en el internet. Luego tenemos las reiteradas declaraciones ya de Arauz, que obviamente son de conocimiento público, porque es quien acuña la denominación de ecuadolarización, los famosos ecuadores. La dolarización tiene para el correísmo una tremenda carga ideológica, porque ellos ven en el dólar el símbolo del imperio norteamericano, al que hay que combatir, ¿no? Claro que cuando se trata de irse de vacaciones no se van a Venezuela, ni se van a Cuba, ni se van a Nicaragua, sino se van al imperio, ¿sí? Al que hay que combatir. Al imperio, al que hay que combatir. La misma carga ideológica que lo llevó a Rafael Correa a cometer un tremendo error histórico para el beneficio económico del país, que no se lo comenta, que es el no firmar, el resistirse a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, cuando hubo esa oportunidad, y sí lo firmó el Perú y Colombia. Y que nos vendría tan bien en estos Así momentos. es, para que usted vea cómo el tema ideológico está por sobre las bondades técnicas de la dolarización. Pero ¿qué tanto se puede sostener un tema tan técnico como la dolarización por el tema ideológico? Para que vea usted, son gente que vive de una ilusión que luego de lo que ha pasado en el mundo deberían razonar un poquito, porque yo también aquí Fabián siempre me hace bromas, recontra revolucionario, y no es que yo reniego de lo que fui, ni reniego de lo que pensaba, sino que es la evidencia de que el socialismo no tiene viabilidad histórica y fracasó como sistema político, como sistema económico. Entonces hay que ir pensando en nuevas formas de organización social para obviamente conseguir sociedades más equitativas, etcétera, etcétera. Pero no ese socialismo que ha fracasado definitivamente. Entonces ellos se cierran. No es que ellos pueden decir desde el día 1 de mi gobierno, ¿sí?, en caso de que regresamos al poder, vamos a cambiar el dólar y vamos a reemplazarlo por el Loyal Far. Eso no proponen, porque obviamente usted sabe que la dolarización es más popular que todos los candidatos juntos, y además no es la propuesta de ellos, y sería deshonesto inclusive de mi parte hacerles decir lo que no están diciendo. Pero en cambio ellos hablan de otras medidas que pueden llevar a debilitar la dolarización, producir una quiebra del sistema financiero y finalmente terminar con la dolarización. Y esas son 2 cosas. Primero, el uso indebido de la reserva internacional. Esto es importante indicarle a la ciudadanía. ¿Qué es la reserva internacional? La reserva internacional son recursos que están en el Banco Central
y que en su mayoría corresponden al encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Es un porcentaje de dinero físico que están obligados a depositar en el Banco Central las entidades financieras, tanto bancos como cooperativas. Podríamos decir que es una especie de reserva para, en momento de una eventual corrida de depósitos, se pueda cubrir esas necesidades. En una economía normal, digamos, que no está dolarizada, también puede ser una medida económica para restringir el circulante y combatir la inflación. Pero bueno, eso ya no vivimos nosotros, más nos vamos a confundir. Entonces, la gran mayoría de esos recursos corresponden a los depositantes, a todos nosotros que tenemos cuentas en los bancos. Incluso las instituciones públicas como municipios. Exactamente, entonces, exactamente. Y ahí hay unas cuentas temporales, digamos, que son la del Tesoro Nacional, que es la del gobierno central, y que son recursos del gobierno, esos pueden hacer lo que quieran. Que también Borja mintió, porque en las declaraciones habla de 8,000 millones de dólares. Y en el programa Hora 25, no sé si usted lo escuchó, dijo no, que él siempre ha hablado de la cuenta del Tesoro Nacional, que no llega ni a 1,000 millones. Es mentiroso. Mentiroso. Ellos siempre han hablado de la reserva internacional, es decir, de esos recursos privados. Y por otro lado, recursos también del sector público, no financiero, y de los gobiernos autónomos centralizados. Son cuentas temporales, ¿no?, que se transfieren ahí y luego pasan a las entidades del sector público para pagos, etcétera, etcétera. Entonces, la mínima parte es la cuenta del Tesoro Nacional, que repito, siempre está alrededor de 1,000 millones de dólares, y tenemos una reserva, digamos, no sé, aproximadamente de 8,000, 9,000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Dos mecanismos. El primero es, ellos emiten bonos del Tesoro Nacional, le entregan al Banco Central, el Banco Central le hace un depósito, ampliación del balance se llama esto, del Banco Central, es decir, compra los bonos, compra los papeles y le da todo ese dinero en efectivo que está en el Banco Central, le carga una cuenta y con eso el gobierno comienza a hacer pagos pendientes, a mejorar los bonos, a hacer obra pública, etcétera. Entonces puede crearse inclusive momentáneamente la expectativa de que la economía se reanima. Pero si hay una corrida de depósitos, si hay un debilitamiento del sistema financiero y todo el mundo sale a querer que le entreguen sus dólares, se acabó el sistema financiero y se acabó la dolarización. Y el otro mecanismo complementario es el tema del dólar electrónico, es decir, un dólar paralelo. Mauro Andino decía que esto es tan eficiente porque 2,000 millones de dólares nos cuesta el manejo de sacar dólares, de traer dólares al Ecuador, y que es por esto que esta moneda electrónica o este ecuadólar serviría tanto, y ellos lo toman como una opción. No, es que verá, todos manejamos dinero electrónico. Así es. Ahora usted va a cualquier local y saca la tarjetita de débito o hace el escaneo. O pagamos con ahorita. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, si tiene usted $1,000, usted va al banco y lo retira los $1,000. Está respaldado con dólares. Pero lo que plantean ellos es un dólar electrónico, pero sin respaldo. Sin respaldo. Sobre la base de la emisión de esos bonos. Entonces, ¿qué sucede? Que usted no puede irse al Banco Central y decirle, a ver, estos 3,000 ecuadólares, conviértamelos en $3,000, porque no los tienen. Porque no tienen respaldo. Exactamente. Esa es la famosa emisión inorgánica. Claro, tratan de confundir, dicen, no, pero si aquí el dinero electrónico ya lo usamos todo el tiempo, ¿por qué se complican? Tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Pero la diferencia es que ahí esos son dólares respaldados. Cualquier ciudadano puede, este momento, ir a cualquier entidad financiera y pedir que le entreguen sus recursos, sacar sus depósitos. Ahora, no solo ha sido esto, economista, sino también, por ejemplo, la entrevista que circuló ayer en redes sociales, en donde Ricardo Patiño habla con el expresidente Rafael Correa y critica precisamente el tema del dólar, de su estabilidad, de su futuro. ¿Se están boicoteando, tocando este tema tan delicado para la ciudadanía y que además es tan antipopular?
para que vea usted, esa conversación es exclusivamente ideológica. O sea, es el imperio, que el abuso de los Estados Unidos, que el robo, o sea, el viejo discurso del imperialismo norteamericano al que hay que combatir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es el discurso que yo escuchaba en el colegio y que yo escuchaba en la universidad. Y estos señores, por más eminencias que se crean, no han superado esa fase básica de razonamiento. Entonces, claro, si usted tiene una carga ideológica tan grande, pues obviamente los Estados Unidos se convierten en su enemigo y no se dan cuenta que son nuestro principal socio comercial. Y obviamente por eso no ratificó el convenio de la base de Manta, que ya sabemos qué consecuencias tuvo. Todo es ideológico, no les importa, o se hacen los que no les importa los efectos técnicos o efectos reales que esto pueda tener por esa carga ideológica a la que hay que vencer, porque además eso no nos permite avanzar. Actualmente, si ellos fueran poder, en el supuesto no consentido que ganara Luisa González las elecciones, no lo podría hacer porque hay un blindaje en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Ahí ya está la prohibición de que el Banco Central financie directa o indirectamente a cualquier entidad del sector público o del sector privado. Y hay ciertas disposiciones que prohibirían la emisión de una moneda paralela electrónica. Entonces, a propósito de lo que conversaban en la Asamblea Nacional, que el dólar tiene que ir en la Constitución, de acuerdo, perfecto que vaya el dólar en la Constitución y que digan que es la moneda oficial o moneda única, como quieran, pero no es suficiente. Hay que poner dos cositas en la Constitución. Primero, la prohibición de que el Banco Central financie directa o indirectamente a cualquier entidad del sector público, y la otra cosita que le estoy diciendo, la prohibición de la emisión de moneda electrónica o moneda paralela. No tiene por qué el Banco Central emitir ninguna moneda. Eso sí, ya no quiere. Usted vio que cuando ya plantearon que, bueno, hagamos el proyecto de reforma constitucional, que además es para el futuro, y cuando ya les dijeron, a ver, pongamos estas dos cositas, ya no. ¿Por qué? Porque son la base de su discurso. Como ven que la cosa no es recibida satisfactoriamente, no tienen ninguna vergüenza de mentir, de cambiar el discurso. Borja ha dicho que va a hacer uso de la Reserva Internacional, pero no de los 1.000 millones. Ha dicho de los 8.000 millones. Si quieren me avisan, yo les subo el video donde dice 8.000 millones. Y después el otro video donde dice, no, yo estoy hablando de la cuenta del Tesoro, que son 1.000 millones de dólares. Ahora, economista, hoy estamos a 11 días de las elecciones del próximo 13 de abril y los dos candidatos, por supuesto, que están diciendo que en sus encuestas ellos ganan, que los números los benefician. Los dos están diciendo lo mismo. ¿Qué nos espera el próximo 13 de abril? Yo no creo en las encuestas de Luisa González, ni tampoco creo ahora ya en ninguna encuesta. En honor a la verdad, estamos en un empate técnico y realmente cualquiera de las dos candidaturas podría ganar la presidencia. Puede pasar cualquier cosa. Porque usted sabe, a veces las elecciones nos traen sorpresas, más o menos como en el fútbol. Fíjese que nadie hubiera pensado que Guillermo Lasso iba a remontar de un 19%, iba a ser el presidente de los ecuatorianos. Nadie pensaba en las elecciones anteriores que Daniel Noboa se iba a meter a la segunda vuelta y encima de eso que iba a ganar las elecciones. Porque es lo que se esperaba, era que Noboa gane en una sola vuelta. Como no se produce eso, entonces se administran los resultados equivocadamente desde el gobierno y positivamente desde la Revolución Ciudadana. Entonces se dio una imagen de derrota en un lado y de triunfo en el otro. Pero en la realidad el asunto es que está prácticamente el 90% del electorado ya decidido, que no creo que esos hayan cambiado de idea en el debate, porque me parece que la actuación de Luisa ahí no estaba dirigida a ese sector del 10%, 12% que está indeciso. Me parece que estaba dedicado al 45% que ella tiene, porque no creo que sea tan ingenuo de pensar que en ese 10% esa actitud agresiva de insultadora le vaya a beneficiar.
Entonces, aquí van a decidir ese 10-12% que está distribuido y que votó por Isa, que votó por la chica Andrea González y los otros no sé cuántos candidatos, 12, que no llegaron ni siquiera individualmente al 1%, más un importante sector que a lo mejor pueda votar porque es voluntario. Usted sabe que ya pasado los 65 años, si quieren votan, si no, no votan. Y otro sector importante que es el voto blanco, porque hemos visto en la evolución que el voto nulo a veces inclusive se incrementa, pero el voto blanco baja significativamente. O sea, es como decir gente que está pendiente, que todavía no se convence quien vote en blanco, pero sí se decide a la hora ya de votar. En cambio, el voto nulo es un voto antisistema, anti todos. Entonces, independientemente de quién quede en la segunda vuelta, igual ellos votan nulo. Cualquiera puede ganar, sin duda, pero creo que los ciudadanos tenemos que votar con responsabilidad. Entender que si bien ha habido excesos en el candidato presidente, que aquí los hemos cuestionado, no es lo mismo ese tipo de autoritarismo que es cuestionable con el autoritarismo que ya hemos tenido del correísmo, porque ese autoritarismo ha venido acompañado de una concentración del poder y de una corrupción institucionalizada. El líder de la Revolución Ciudadana es un prófugo de la justicia, tiene sentencia ejecutoriada por un caso de corrupción en el país. Que no quieran entender sus seguidores y que se hayan dejado convencer que es persecución política y que lo han condenado por influjo psíquico, como que si el influjo psíquico fuera un delito, entonces ya no es culpa. Pero si hay un importante sector de la población que sin duda va a decidir el futuro del Ecuador en función de los intereses nacionales. Economista, muchísimas gracias por su presencia y también por sus opiniones. El economista Gustavo Ortiz ha estado con nosotros en Meridiano.